Salí de mi casa rumbo al trabajo como cualquier mañana. Caminé apenas 2 cuadras cuando descubrí algo imposible. Mi colonia seguía ahí, pero parecía haber retrocedido más de 10 años. Lo peor no fue eso. Lo peor fue encontrar a una persona que llevaba muerta desde 2014 caminando entre las calles como si nunca hubiera pasado nada. La calle que desapareció en 2014. Nunca he contado esta historia fuera de mi familia porque, incluso después de tantos años, sigo sin encontrar una explicación lógica para lo que ocurrió. Pasó en octubre de 2022, cuando vivía en una colonia ubicada en las afueras de León, Guanajuato. Trabajaba en el turno de la mañana en una empresa de transporte y tenía que salir de casa antes de las 6 para alcanzar el camión del personal. Aquella madrugada desperté como siempre. Alimenté a mi perro, preparé café y revisé que llevara las llaves, la cartera y el teléfono. Todo parecía normal. Recuerdo perfectamente que el clima estaba extraño. No hacía frío realmente, pero el aire tenía una sensación pesada, húmeda, como cuando una tormenta está por comenzar. Salí de casa a las 5:37 de la mañana. En cuanto cerré la puerta sentí algo raro. No era miedo. Era una sensación difícil de explicar. Como si hubiera olvidado algo importante. Me quedé quieto unos segundos mirando la calle. Todo estaba silencioso. Demasiado silencioso. En mi colonia normalmente ya se escuchaban motores encendiéndose, perros ladrando o alguna televisión prendida. Aquella mañana no había nada. Ni un solo ruido. Pensé que estaba exagerando. Comencé a caminar. Las primeras 2 cuadras fueron normales. Pero al llegar a una esquina sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que detenerme. Algo había cambiado. La tienda de abarrotes donde siempre compraba refrescos ya no estaba. En su lugar había un terreno vacío rodeado por una malla oxidada. Me quedé observándolo. Conocía perfectamente ese lugar. La tienda llevaba ahí más de 15 años. Era imposible que hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Seguí caminando. Fue entonces cuando empecé a notar más detalles. Las banquetas estaban deterioradas. Los postes de luz tenían modelos antiguos. Algunas casas tenían fachadas que recordaba haber visto años atrás. Sentí que el estómago se me encogía. Era como caminar dentro de un recuerdo. Saqué mi teléfono para revisar la hora. No tenía señal. Ni internet. Ni datos. Nada. La pantalla mostraba únicamente la hora. 5:44. Intenté llamar a mi hermano. La llamada jamás salió. Continué avanzando. Mientras más caminaba, más extraña se volvía la colonia. Era la misma. Pero también era otra. Las ampliaciones modernas habían desaparecido. Los negocios nuevos no existían. Los árboles jóvenes eran apenas pequeños troncos. Sentía que estaba viendo mi colonia exactamente como era años atrás. Entonces ocurrió algo que me dejó paralizado. Vi a una mujer barriendo una cochera. La reconocí de inmediato. Era la señora Teresa. Mi vecina. Había muerto en 2014. Yo había asistido a su funeral. Recordaba perfectamente el ataúd. Recordaba a sus hijos llorando. Sin embargo, ahí estaba,
barriendo tranquilamente, como si nada hubiera ocurrido. Mi cuerpo dejó de responder durante unos segundos. Ella levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron. No sonrió. No saludó. Simplemente me observó. Con una expresión vacía. Extraña. Como si no entendiera qué hacía yo ahí. Seguí caminando. No porque quisiera, sino porque el miedo comenzó a empujarme. Necesitaba salir de aquel lugar. Necesitaba encontrar gente. Necesitaba comprobar que todo aquello tenía una explicación. Pero las calles comenzaron a verse cada vez más desiertas. Llegué al Parque Central. Y ahí fue cuando comprendí que algo estaba realmente mal. El monumento principal todavía estaba en construcción. Yo recordaba perfectamente la inauguración porque ocurrió cuando era adolescente. Sin embargo, ahora aparecía rodeado de andamios. Como si el tiempo hubiera retrocedido. Me senté en una banca intentando ordenar mis pensamientos. Fue entonces cuando escuché una voz. Una voz que reconocí inmediatamente. Mi sangre se congeló. Era mi padre. Había fallecido en 2017. Escuché su risa detrás de mí. Esa misma risa que llevaba años sin oír. Me giré lentamente. Y ahí estaba. Caminando por el parque. Vestido exactamente igual que la última vez que lo vi con vida. Sentí que me faltaba el aire. Quise correr hacia él. Quise llamarlo. Pero algo dentro de mí me lo impidió. Porque había algo profundamente incorrecto en su forma de caminar. Sus movimientos parecían naturales. Pero no lo eran. Era como ver a alguien imitando a una persona. Como una copia imperfecta. Entonces ocurrió algo peor. Mi padre se detuvo. Giró lentamente la cabeza. Y me observó. No sonrió. No habló. Simplemente me miró. Y durante unos segundos tuve la certeza absoluta de que sabía quién era yo. Después comenzó a caminar directamente hacia mí. Sentí un terror imposible de describir. Me levanté de golpe y corrí. Corrí sin mirar atrás. Corrí atravesando calles que cada vez reconocía menos. El aire parecía más pesado. Respirar se volvía difícil. Mis piernas comenzaban a doler. Y entonces llegué a una avenida. La misma avenida por donde debía pasar el transporte del personal. Pero estaba vacía. No había vehículos. No había personas. No había nada. Solo niebla. Una niebla espesa que parecía surgir del suelo. Seguí avanzando. Y fue entonces cuando vi algo. Al otro lado de la avenida había una fila de personas. Quietas. Inmóviles. Observándome. Eran decenas. Tal vez cientos. No podía distinguir sus rostros. Pero todos estaban mirando hacia mí. Sin moverse. Sin hablar. Sin parpadear. Sentí que el corazón estaba a punto de explotar. Di un paso atrás. Y en ese momento escuché algo detrás de mí. Respiración.
muy cerca. Demasiado cerca. Giré. Y vi a mi padre nuevamente. Estaba a menos de 2 metros. Pero ahora su rostro era diferente. Sus ojos parecían completamente negros. Su piel tenía un tono grisáceo. Y su sonrisa era demasiado amplia. Una sonrisa imposible. Corrí. Nunca había corrido así en toda mi vida. No sabía hacia dónde iba. Solo quería escapar. Mientras corría comencé a escuchar pasos. Muchos pasos. Como si cientos de personas me siguieran. Miré atrás una sola vez. Y vi a todas aquellas figuras avanzando lentamente. No corriendo. Simplemente caminando. Pero cada vez estaban más cerca. Entonces tropecé. Caí de rodillas. Golpeé el pavimento con fuerza. Y en el instante en que levanté la vista escuché un claxon. Un sonido fuerte. Violento. Abrí los ojos. Estaba tirado en medio de la avenida principal de mi colonia. Un automóvil se había detenido a pocos metros de mí. El conductor me estaba insultando. Miré alrededor. Todo había vuelto a la normalidad. Los negocios estaban ahí. Las casas tenían sus colores habituales. Había tráfico. Había gente. Había ruido. Mi teléfono marcaba las 5:46 de la mañana. Solamente habían pasado 2 minutos desde que salí de casa. 2 minutos. Eso era imposible. Sentía que había estado caminando durante horas. Regresé a mi hogar completamente aterrado. Pasé varios días intentando convencerme de que había sufrido algún episodio de estrés. Pero semanas después encontré algo que destruyó esa explicación. Mientras revisaba unas fotografías antiguas de la colonia, apareció una imagen tomada en 2014 durante una fiesta vecinal. En la fotografía estaba la señora Teresa. Y detrás de ella, casi oculto entre la multitud, aparecía un hombre. Un hombre vestido exactamente igual que la figura que había visto siguiendo a las personas en la niebla. Le pregunté a mi madre quién era. Su rostro perdió el color. Me dijo que era un vecino llamado Ernesto. Un hombre que desapareció misteriosamente en 2014. Jamás encontraron su cuerpo. Jamás supieron qué ocurrió con él. Y según varios vecinos, antes de desaparecer comenzó a decir que algunas madrugadas despertaba en una versión antigua de la colonia. Una colonia donde los muertos todavía caminaban. Desde entonces nunca vuelvo a salir de casa antes del amanecer. Porque hay algo que jamás le conté a nadie. Aquella mañana, cuando desperté después de caer en la avenida, encontré tierra húmeda dentro de mis zapatos. Tierra negra. Tierra que no existía en ningún lugar de mi colonia. Y enterrada entre el lodo encontré una moneda oxidada. Una moneda acuñada en el año 2014. El niño que se quedó en el sótano. Nunca había creído en historias paranormales. Crecí escuchando relatos sobre aparecidos, casas embrujadas y personas que veían cosas imposibles, pero siempre encontraba una explicación lógica. Un ruido extraño era una tubería. Una sombra era un reflejo. Una figura en una ventana era simplemente alguien confundido por la oscuridad. Por eso me costó tanto aceptar lo que ocurrió en el verano de 2018.
Vivíamos en una casa antigua a las afueras de Saltillo, Coahuila. Era una propiedad heredada por el abuelo de mi esposa. La casa tenía más de 50 años y había pasado por varias remodelaciones. Lo único que nunca modificaron fue el sótano. Era un espacio amplio construido originalmente para almacenar herramientas, conservas y provisiones. Con el paso de los años terminó convertido en una especie de bodega donde se acumulaban cajas viejas, muebles rotos y objetos olvidados. No era un lugar agradable. Siempre olía a humedad. La iluminación era deficiente. Incluso durante el día se sentía como si la oscuridad permaneciera atrapada entre las paredes. Mi hijo Nicolás tenía 8 años entonces. Era un niño tranquilo, curioso y muy inteligente. Jamás fue de inventar historias. Jamás tuvo amigos imaginarios. Jamás fue sonámbulo ni presentaba comportamientos extraños. Por eso recuerdo perfectamente la tarde en que todo comenzó. Era domingo. Habíamos regresado de visitar a unos familiares y estábamos acomodando algunas cajas en la casa. Mi esposa organizaba la cocina. Yo estaba armando unos estantes en el patio. Nicolás jugaba con una pelota dentro de la sala. Todo parecía normal. Hasta que escuché los pasos. Pasos rápidos subiendo las escaleras del sótano. Segundos después Nicolás apareció corriendo. Su rostro estaba completamente pálido. Le temblaban las manos. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No parecía asustado como cuando un niño ve una araña o escucha un trueno. Parecía aterrado. Me dijo que había bajado porque la pelota cayó por las escaleras. Y que cuando llegó al fondo vio a un niño sentado entre las cajas. Pensé que se refería a algún reflejo o a una sombra. Intenté tranquilizarlo. Pero él insistía. Decía que el niño era exactamente igual a él. Misma ropa. Mismo cabello. Misma cara. Según Nicolás, la figura estaba sentada observándolo desde la oscuridad. Y cuando lo descubrió, sonrió. No una sonrisa normal. Una sonrisa demasiado grande. Demasiado abierta. Como si intentara copiar la expresión de una persona sin entender cómo hacerlo correctamente. Bajé inmediatamente para demostrarle que no había nada. Recuerdo perfectamente aquella sensación mientras descendía. El sótano estaba silencioso. Extrañamente silencioso. No escuchaba el ruido del exterior. Ni el viento. Ni los autos. Ni siquiera las voces de mi esposa y mi hijo arriba. Como si el sonido desapareciera conforme avanzaba. Llegué al último escalón. Encendí la luz. No había nadie. Solo cajas. Herramientas viejas. Muebles cubiertos por polvo. Regresé convencido de que todo había sido producto de la imaginación. Sin embargo, esa misma noche comenzaron cosas que jamás pude explicar. A las 2 de la madrugada escuché pasos. No provenían del segundo piso. No provenían del exterior. Venían del sótano. Pasos lentos. Arrastrados. Como alguien caminando descalzo sobre cemento. Intenté ignorarlos. Pensé que era la madera acomodándose por los cambios de temperatura. Pero los sonidos continuaron durante varios minutos. Y luego ocurrió algo peor. Escuché una risa.
Una risa infantil. Suave. Lejana. Apenas audible. Me levanté de inmediato. Tomé una linterna y bajé. No encontré nada. Pero al regresar noté algo extraño. La puerta del cuarto de Nicolás estaba abierta. Yo recordaba perfectamente haberla cerrado. Cuando me acerqué para verificar que estuviera dormido sentí un escalofrío. La cama estaba vacía. Mi hijo no estaba. Mi corazón comenzó a golpear con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Lo busqué desesperadamente. Revisé la cocina, la sala, los baños, el patio. Nada. Finalmente corrí hacia el sótano y encontré la puerta abierta. La luz estaba apagada. La oscuridad parecía más profunda que de costumbre. Llamé a Nicolás. No respondió. Encendí la linterna y lo vi. Estaba sentado entre las cajas, inmóvil, mirando hacia una esquina. Corrí hacia él. Lo tomé por los hombros. Fue entonces cuando noté algo perturbador. No estaba mirando la pared. Estaba mirando a alguien. Seguí la dirección de sus ojos. Y durante una fracción de segundo vi una silueta infantil escondiéndose detrás de unas cajas. No fue una sombra. No fue una ilusión. Vi claramente una cabeza asomándose. Y después desapareció. Saqué a Nicolás de ahí inmediatamente. Durante días evitamos mencionar el incidente. Pero las cosas continuaron empeorando. Mi hijo comenzó a despertarse con rasguños en los brazos. A veces encontraba juguetes movidos del lugar. O dibujos que aseguraban no haber hecho. Dibujos donde aparecía él mismo parado junto a otro niño idéntico. Siempre sonriendo. Siempre dentro del sótano. Las noches se volvieron insoportables. Los pasos eran cada vez más frecuentes. Las risas aparecían a distintas horas. Y algo parecía recorrer la casa cuando todos dormían. Una madrugada escuché que alguien corría por el pasillo. Salí inmediatamente. Vi una pequeña figura doblar una esquina. Pensé que era Nicolás. Lo seguí. Pero cuando llegué a la habitación de mi hijo descubrí que seguía dormido. Aún así escuchaba pasos alejándose hacia el sótano. Fue entonces cuando decidí investigar la historia de la propiedad. Lo que descubrí me sigue quitando el sueño. Décadas antes de que la familia heredara la casa ocurrió una tragedia. Un matrimonio vivía allí con su único hijo. Según los registros municipales, el niño desapareció una tarde de 1976. Lo buscaron durante semanas. Jamás apareció. La familia terminó abandonando la propiedad pocos meses después. Años más tarde, durante unas reparaciones, encontraron una cavidad oculta detrás de uno de los muros del sótano. Dentro hallaron restos humanos. Los análisis confirmaron que pertenecían al niño desaparecido. Nadie supo cómo llegó ahí. Nadie fue arrestado. El caso quedó sin resolver. Cuando escuché esa historia sentí que algo encajaba. Y al mismo tiempo deseé no haber investigado nunca. Porque aquella misma noche ocurrió lo peor.
Desperté cerca de las 3 de la madrugada. Escuché la voz de Nicolás llamándome desde el sótano. Me levanté sobresaltado. Era claramente su voz. Bajé corriendo. La puerta estaba abierta. La luz encendida. Y mi hijo se encontraba de pie al fondo. Inmóvil. Mirándome. Comencé a acercarme. Pero algo me hizo detenerme. Había algo extraño en su rostro. Algo que no podía identificar. Entonces escuché una voz detrás de mí. Era Nicolás. Venía desde las escaleras. Giré. Mi hijo estaba arriba. Temblando. Llorando. Mirando hacia el fondo del sótano. Volteé nuevamente. La figura seguía allí. Pero ya no parecía un niño. La sonrisa era demasiado amplia. Los brazos demasiado largos. Los ojos completamente negros. Y entonces corrió hacia nosotros. No recuerdo cómo salimos. No recuerdo cómo llegamos al exterior. Solo recuerdo el miedo. Un miedo tan intenso que todavía puedo sentirlo cuando cierro los ojos. Vendimos la casa 3 meses después. Jamás regresamos. Pensé que todo había terminado. Hasta hace 2 años. Durante una reunión familiar, Nicolás, ya convertido en adulto, mencionó algo que me heló la sangre. Dijo que por fin recordaba lo que aquella cosa le susurraba cada noche desde el sótano. Recordaba una frase. Siempre la misma. Una y otra vez. Según él, aquella voz nunca decía que quería entrar a la casa. Nunca decía que quería llevárselo. Decía algo mucho peor. Decía que él era el verdadero Nicolás. Y que el que vivía con nosotros era el que había salido del sótano. Desde entonces, algunas noches, me descubro observando fotografías antiguas de mi hijo. Y aunque me avergüenza admitirlo, hay momentos en los que no estoy completamente seguro de reconocer al niño que aparece sonriendo en ellas. El hombre que regresó sin sombra. Esto ocurrió en 2011, en un pequeño poblado de la Sierra de Durango donde crecí. Durante muchos años intenté convencerme de que existía una explicación lógica para todo aquello. Sin embargo, mientras más tiempo pasa, más difícil me resulta encontrar una respuesta. En ese entonces yo tenía 17 años y ayudaba a mi abuelo en un aserradero ubicado cerca de una zona boscosa donde ocurrían accidentes con frecuencia. La gente desaparecía de vez en cuando. No era algo común, pero tampoco imposible. Los barrancos eran profundos. Las tormentas podían desorientar a cualquiera. Y había kilómetros enteros de bosque donde una persona podía perderse para siempre. Por eso nadie imaginó que la desaparición de Don Esteban se convertiría en la historia más aterradora que ha vivido nuestro pueblo. Don Esteban era un hombre respetado. Trabajaba cortando madera. Tenía esposa, 2 hijas y una pequeña parcela donde cultivaba maíz. Era conocido por ser responsable. Jamás abandonaba sus obligaciones. Jamás desaparecía sin avisar. Una mañana salió rumbo a la sierra acompañado únicamente por una mula. Nunca regresó. Cuando cayó la noche comenzaron a preocuparse. Al día siguiente organizaron una búsqueda. Después otra. Y luego otra más.
Durante semanas enteras decenas de hombres recorrieron senderos, barrancos y cañadas. Encontraron las huellas de la mula. Encontraron restos de una fogata. Pero jamás encontraron al hombre. Con el paso de los meses la esperanza comenzó a desaparecer. Los años siguieron avanzando. La esposa terminó aceptando que probablemente había muerto. Las hijas crecieron. Una se mudó a Torreón. La otra a Monterrey. La casa quedó casi vacía. Y poco a poco la gente dejó de hablar del tema. Hasta que 8 años después ocurrió algo imposible. Era agosto de 2019. Hacía calor. Recuerdo perfectamente que estaba ayudando a descargar madera cuando escuchamos ladrar a todos los perros del pueblo al mismo tiempo. No era un ladrido normal. Era un escándalo. Como si estuvieran reaccionando a algo que los aterraba. Las personas comenzaron a salir de sus casas. Algunos señalaron hacia el camino principal. Y entonces lo vimos. Un hombre caminaba lentamente entre la tierra levantando pequeñas nubes de polvo. Al principio nadie lo reconoció. Pero cuando se acercó lo suficiente comenzaron los murmullos. Era Don Esteban. La misma camisa de mezclilla. Las mismas botas. El mismo sombrero. Incluso la misma complexión física. Parecía exactamente igual al día en que desapareció. Como si hubiera pasado una sola noche fuera de casa. La gente comenzó a rodearlo. Algunos lloraban. Otros se persignaban. La noticia corrió por todo el pueblo en cuestión de minutos. Pero algo no encajaba. Don Esteban parecía confundido. Miraba todo con extrañeza. Como si hubiera despertado en un lugar desconocido. Preguntaba por personas que llevaban años muertas. Preguntaba por negocios que ya no existían. Preguntaba por niños que ahora eran adultos. Lo más inquietante era que insistía en que apenas había pasado una tarde desde que salió hacia la montaña. No entendía cuando le explicaban que habían transcurrido 8 años. Parecía creer que todos estaban bromeando. Esa misma tarde llegaron sus hijas. La reunión fue dolorosa. Ellas lloraban. Lo abrazaban. Intentaban explicarle el paso del tiempo. Pero él observaba sus rostros como si estuviera viendo a dos desconocidas. Esa noche ocurrió algo que nadie olvidó. La electricidad se fue en todo el pueblo. Era algo relativamente común. Sin embargo, cuando varias personas salieron con lámparas, notaron algo extraño. Las sombras de todos se proyectaban sobre el suelo. Menos la de Don Esteban. Al principio pensamos que era una ilusión provocada por la posición de la luz. Pero no. Se moviera donde se moviera. Se colocara frente a cualquier lámpara. No aparecía ninguna sombra detrás de él. Recuerdo haber sentido un frío horrible cuando lo comprobé con mis propios ojos. Nadie quiso mencionarlo. Pero todos lo notamos. Y todos comenzamos a evitarlo. Los días siguientes se volvieron cada vez más extraños. Los animales reaccionaban mal a su presencia. Los perros gemían. Los caballos se alteraban. Las gallinas dejaban de poner huevos cuando él pasaba cerca. Luego comenzaron las pesadillas. Decenas de personas soñaban exactamente lo mismo.
Soñaban con una zona del bosque donde nunca habían estado. Un lugar lleno de árboles retorcidos. Un sitio cubierto por niebla. Y en medio de todo aparecía don Esteban observándolos desde lejos. Sin moverse. Sin hablar. Simplemente mirando. Yo tuve ese sueño 4 noches seguidas. Y cada vez terminaba de la misma manera. Cuando me acercaba para verle el rostro descubría que no tenía ojos. Solo 2 cavidades oscuras llenas de tierra húmeda. Intenté ignorarlo. Pero las cosas empeoraron. Varias personas comenzaron a desaparecer. Primero fue un cazador. Luego una anciana. Después un joven que volvía de trabajar. Nadie encontró rastros. Nadie encontró cuerpos. Exactamente igual que había ocurrido años atrás con don Esteban. Entonces empezaron los rumores. Algunos aseguraban haberlo visto caminando por el monte durante las madrugadas. Otros juraban que aparecía observando desde los árboles. Siempre inmóvil. Siempre silencioso. Siempre sin sombra. La situación alcanzó su punto más aterrador cuando mi abuelo decidió contar algo que había guardado durante años. Según él, durante la búsqueda original encontró un sitio extraño en lo profundo de la sierra. Un círculo de tierra negra donde no crecía absolutamente nada. En el centro había huellas humanas. Cientos de huellas. Como si decenas de personas hubieran caminado en círculos durante días. Lo inquietante era que todas las huellas terminaban ahí. No salían del círculo. No continuaban hacia ninguna dirección. Simplemente desaparecían. Mi abuelo nunca habló de aquello porque temía que lo tomaran por loco. Pero ahora estaba convencido de que la desaparición de don Esteban estaba relacionada con ese lugar. Una semana después decidió llevar a varios hombres para investigar nuevamente. Entre ellos fui yo. Comenzamos el ascenso antes del amanecer. Después de varias horas encontramos el sitio. Seguía ahí. Exactamente igual. La tierra negra. Los árboles deformes. El silencio absoluto. Y algo más. Había huellas recientes. Docenas de ellas. Algunas parecían humanas. Otras no. Seguimos el rastro hasta una pequeña cañada. Y fue ahí donde lo encontramos. Don Esteban estaba parado entre los árboles. Completamente inmóvil. Mirando hacia el bosque. Parecía no haberse dado cuenta de nuestra presencia. Mi abuelo lo llamó varias veces. No respondió. Entonces avanzamos. Y fue cuando vimos lo que estaba frente a él. Todavía tengo pesadillas con aquello. Entre la niebla había personas. Decenas. Tal vez cientos. Hombres. Mujeres. Niños. Todos inmóviles. Todos observándonos. Algunos vestían ropa moderna. Otros parecían pertenecer a décadas distintas. Y muchos coincidían con personas desaparecidas de la región. El cazador. La anciana. El joven. Todos estaban ahí. Quietos. Sin expresión. Como si esperaran algo. Don Esteban dio un paso hacia ellos.
luego otro. Y otro más. Nadie se atrevió a seguirlo. Porque en ese momento todas aquellas figuras comenzaron a sonreír. La misma sonrisa. Una sonrisa imposible. Demasiado amplia. Demasiado antinatural. Entonces la niebla avanzó. Cubrió por completo a Don Esteban. Y cuando volvió a despejarse había desaparecido. Junto con todas las demás figuras. Nunca volvimos a verlo. Jamás encontramos rastros. Ni siquiera huellas. Nada. Meses después los desaparecidos dejaron de aumentar. La vida continuó. Pero el miedo nunca se fue. Porque años más tarde, revisando fotografías antiguas, encontré algo que me hizo comprender que quizás Don Esteban jamás regresó realmente. En una fotografía tomada el día de su aparición ampliamos la imagen por curiosidad. Detrás de él, a varios metros de distancia, entre la multitud, había una figura observándolo. Un hombre cubierto de tierra, con la misma ropa que llevaba Don Esteban cuando desapareció, pero mucho más envejecido. Muchísimo más. Como si hubiera pasado décadas atrapado en algún lugar. Y lo peor era que aquella figura sí proyectaba sombra. Una sombra larga, oscura, que apuntaba directamente hacia el bosque donde Don Esteban desapareció por segunda vez. Todavía conservo esa fotografía. Y cada vez que la miro noto algo nuevo. Porque la sombra parece acercarse un poco más al borde de la imagen cada año que pasa.